En el corazón de un barrio humilde, donde los secretos se tejían como enredaderas en las paredes, vivía una niña llamada Kim. Su mundo estaba a solo unos pasos de la casa de Sharon, una mujer enigmática de quien se decía que hablaba con las sombras y vendía susurros de magia. Los vecinos acudían a ella buscando atajos en la vida. Un ascenso en el trabajo, un poco más de dinero o simplemente hacer a un lado a alguien que estorbaba. Sharon, con sus ojos profundos, siempre tenía una solución. Un día, la mamá de Kim se vio en una encrucijada. Una emergencia la obligaba a ausentarse, y desesperada, le pidió a Sharon que cuidara de su hija solo por unas horas. A regañadientes, Sharon aceptó. En cuanto Kim cruzó el umbral de aquella casa impregnada de aromas a hierbas secas e incienso, sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. No fue un simple frío. Fue como si una presencia invisible, antigua y helada, se deslizara dentro de ella. Sharon, que lo vio todo con sus ojos de bruja, se quedó paralizada. Comprendió al instante lo que había ocurrido. Un espíritu la había elegido. No era un espíritu cualquiera. Era el alma errante de una hechicera de 1400 años, una bruja de un poder casi olvidado. Algo en la inocencia o en la chispa de Kim la había atraído, decidiendo que el cuerpo de la pequeña sería su nuevo hogar. Sharon, al darse cuenta del inmenso poder que ahora residía en la niña, vio una oportunidad única. Se acercó a la mamá de Kim al día siguiente con una propuesta inesperada. «Déjame cuidar de Kim mientras trabajas», le dijo con una seriedad que no admitía réplica. «Yo la protegeré». La madre, ajena a la verdadera naturaleza del pacto, aceptó agradecida, pensando que era un simple acto de bondad. Pero las intenciones de Sharon eran mucho más complejas. No buscaba proteger a Kim, sino despertar al ser que vivía dentro de ella. Así comenzaron las lecciones. Mientras las demás niñas jugaban con muñecas, Kim aprendía a leer las cartas, a mezclar pociones y a pronunciar palabras en lenguas muertas. Sharon le enseñó todo lo que sabía, convirtiendo a la pequeña en su aprendiz. El espíritu antiguo y la guía de Sharon se fusionaron, y Kim desarrolló un talento extraordinario. No necesitaba calderos ni rituales complejos. Su poder residía en su voz. Con solo decir las palabras correctas, con la intención precisa, Kim podía desatar hechizos, bendiciones o maldiciones. El poder fluía a través de ella como un río. Con el paso de los años, Kim se convirtió en una joven poderosa, pero también temperamental. El poder a veces es una carga pesada para un corazón joven. Un día, una discusión trivial con su madre escaló hasta convertirse en una tormenta de gritos y reproches. En la cima de su ira, cegada por el rencor adolescente, Kim escupió palabras terribles, palabras cargadas con todo el poder oscuro que había aprendido a manejar. Ojalá nunca hubieras tenido éxito. Ojalá te quedaras sola. Palabras que, una vez pronunciadas, no podían ser retiradas. En ese momento no les dio importancia, eran solo producto del enojo, o eso creía ella. Pero las palabras de una hechicera tienen peso, tienen garras. Poco después, una sombra comenzó a cernirse sobre la vida de su madre. Primero perdió su trabajo de forma inexplicable. Luego, su esposo, el padrastro de Kim, la abandonó sin dar mayores explicaciones. Las deudas se acumularon como nubes de tormenta hasta que, finalmente, perdieron la casa que había sido su único refugio. La madre de Kim lo perdió todo, sumida en una espiral de desgracia que parecía no tener fin. Kim observó la devastación desde la distancia, y el horror de lo que había hecho la golpeó con la fuerza de un rayo. Cada lágrima de su madre era un eco de sus propias palabras malditas. Intentó revertirlo, susurró contra hechizos, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, tejido en la tela misma de la realidad por su propia voz. El poder que tanto la enorgullecía se había convertido en su peor pesadilla, un veneno que había destrozado a la persona que más amaba en el mundo. Esta historia nos deja una moraleja tan antigua como la propia magia. Todo conocimiento, sea bueno o malo, conlleva una inmensa responsabilidad. Tienes el poder de construir o de destruir, y la elección de cómo y sobre quién ejerces ese poder define quién eres. Hay que tener cuidado, porque un gran poder siempre exige una gran conciencia. De Kim, nadie supo nada más. Desapareció, consumida por la culpa y el remordimiento. Pero a veces, en las noches más oscuras, Sharon, la vieja bruja que la inició en ese camino, sueña con ella. La ve en sus sueños, llorando sola en medio de un bosque profundo y silencioso, alejada de todo y de todos, pagando eternamente el precio de unas palabras dichas con ira. Gracias por acompañarme en esta historia.
Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte ningún relato. Nos vemos en el próximo video.